¿qué tal? Soy Andrea Velasco, psicóloga especialista en dificultades de aprendizaje y emociones, y estamos el día de hoy con el tema cómo aplicar las consecuencias a nuestros hijos o cómo pasar de los castigos a las consecuencias. Bien, en nuestra última conexión, que fue el día miércoles, bueno, en días pasados, hablamos acerca de cómo lograr que mi hijo obedezca, cómo fomentar la disciplina positiva en casa. A raíz de ello, bueno, en esa conexión hablamos acerca de 10 tips, básicos, indispensables para empezar con la disciplina o para mejorar la disciplina en casa, ¿sí? A raíz de ello, hubieron algunas preguntas, hubieron algunas madres que me escribieron, algunas comentándome que les había funcionado, que habían puesto en práctica alguna u otra estrategia y que le estaban viendo un resultado ya en casa. Y algunas otras madres me decían que, bueno, que para ellas no estaba dando resultado, o que a veces sí y otras veces no. Bien, esto es lógico, esto es esperable, porque no todas las circunstancias son iguales, no todas las dinámicas familiares son iguales. Entonces, las recomendaciones que yo les he dado, los tips que les he compartido con anterioridad, son unas ideas generales, son unas ideas básicas, pero luego hay que aterrizarlas, luego tenemos que fijarnos en el contexto familiar, en cómo están interviniendo los miembros de la familia, de qué otra manera o quién más está involucrado en la crianza de los hijos. No es lo mismo un niño que se cría solamente con papá y mamá y tiene pues los lineamientos de ambos padres, a un niño que está criándose en un grupo familiar más amplio, con tíos, con primos, con abuelos, que se ve de manera bastante frecuente. Entonces, en estos casos sí es cierto que pueden haber muchas más dificultades para manejar la disciplina, porque hay varias personas intervenidas, varias personas involucradas en este proceso. Hay casos hay muchos casos también de niños que son criados por terceras personas o con un padre a la distancia, ya sea porque estén divorciados los padres o por algún otro motivo. Entonces, hay muchas situaciones familiares que influyen y por lo tanto no todas las estrategias son iguales para todas las familias. Los tips que he mencionado con anterioridad son útiles, pero como les digo, todo tiene que ver con el contexto individual que vive cada familia, quiero decir, cada grupo familiar. Bien, entonces, gracias a los que se están conectando, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo aplicar las consecuencias a nuestros hijos o cómo pasar de los castigos a las consecuencias. En este momento voy a empezar con el tema y los comentarios, preguntas, todo lo que ustedes tengan para acotar, lo voy a ver al final, ¿sí? Que sepan que la transmisión voy a tratar de hacerla igual ágil, vamos a procurar que no sea más de 30 minutos porque lo que me interesa es darles un contenido claro, conciso, directo, y lo que menos quiero es que se disperse la información. En este momento no leo comentarios, pueden escribirlos si gustan, pero yo me voy a enfocar únicamente en explicar. Bien, entonces, lo primero que debemos hacer es diferenciar. ¿Cuál es la diferencia entre un castigo y una consecuencia? La principal diferencia es la intención, el motivo, ¿sí? En un castigo, sea físico, un golpe, verbal, una ofensa, un grito, una amenaza, psicológico, algún apelativo, alguna amenaza. En un castigo lo que se busca es herir, lastimar a la persona, causarle un daño. En cambio, con las consecuencias, lo que se busca, lo que se pretende es generar un aprendizaje por medio de un pensamiento propio, por medio de una reflexión. Esto era uno de los tips que hablábamos justamente días atrás, generar el pensamiento propio en los niños, ¿sí? Entonces, las consecuencias, al contrario de los castigos, las consecuencias no siempre son negativas, hay consecuencias positivas también. Un ejemplo de consecuencia positiva que un niño puede ir aprendiendo es que si practico todos los días o practico todos los días que me corresponde algún deporte, voy a aprender nuevas estrategias, voy a volverme cada vez mejor,
¿sí? Entonces él puede llegar a la reflexión de que una consecuencia, que hay consecuencias positivas, que hay consecuencias negativas. Y una consecuencia positiva de practicar algo es esto, volverse cada vez mejor, pulir una habilidad. Por poner un ejemplo. Una consecuencia negativa, por ejemplo, si dejo de hacer mi tarea, se me acumulan y luego tengo que hacerlas todas juntas, ¿sí? O si no hago toda la tarea, o si no hago la tarea durante el transcurso de este día y decido hacerla al final del día, la consecuencia va a ser que voy a estar muy cansado y que me va a costar mucho más, ¿ya? Entonces, esas son las principales diferencias entre castigos y consecuencias. La intención con la cual se la aplica, ¿sí? En el castigo es dañar y en la consecuencia es aprender, generar un aprendizaje. ¿Y cuáles son las cualidades de las consecuencias? Aquí también les he traído puntos muy concretos, muy claros. Las cualidades de las consecuencias. Número 1, tiene que ser en función del error. Hay niveles para aplicar consecuencias. No es lo mismo un niño que garabatea una pared que un niño que ha golpeado a algún compañero u otra persona, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que no es lo mismo, no vas a aplicarle la misma sanción, ¿ya? Porque hay que ver la magnitud del hecho y hay que ver también la intención con la que se ha cometido esta falta, ¿ya? Hay niños que desobedecen o que incumplen alguna regla o cometen alguna falta, pero es claramente un error sin intención. Y hay otros niños en los cuales esto sucede todo lo contrario, que hacen las cosas con un propósito, ¿sí? Luego, las consecuencias deben ser aplicables en el mismo ámbito. Si se ha cometido algo relacionado con la esfera educativa, pues la consecuencia también tiene que estar dada en esa misma esfera. Si es algo que involucra el plano familiar, la consecuencia también tiene que estar guiada hacia esa área, ¿sí? Por ejemplo, que el niño rayó el cuaderno de un compañerito. ¿Cuál sería la consecuencia lógica ante este hecho? No lo vas a amenazar, no le vas a decir, bueno, como le has rayado a tu amiguito el cuaderno, como le has hecho esto a tu compañero, la consecuencia va a ser que te quedas sin postre a la hora de comer. No, tiene que ser en la misma esfera porque si no, él no está aprendiendo, él no está reflexionando de que esto es algo negativo, de que he afectado el trabajo de alguien más y no está también solucionando su falta, no está trabajando en su falta. ¿Cuál sería la acción lógica, la consecuencia lógica? Le rayaste el cuaderno a tu amiguito, pues ahora tienes que borrárselo, ¿sí? Y si amerita o si la falta ha comprometido el trabajo, pues te toca hacerle el trabajo, ya sea a mano o impreso, lo que corresponde en tal caso, ¿sí? Una consecuencia en el plano familiar. Por ejemplo, cada vez ponemos también el tema de la televisión. Si no quieres apagar la televisión cuando corresponde, la consecuencia no va a ser, no va a ser que ya no vas a jugar con tu juguete preferido. No, la consecuencia tiene que ser en esa misma línea. Hoy día has querido ver más tiempo, te has negado a apagar la televisión cuando te correspondía, entonces la consecuencia es que mañana ya no puedes ver televisión, ¿sí? Va todo en el mismo sentido, en el mismo canal. No podemos mezclar cosas de diferentes áreas porque si no el niño no interioriza el aprendizaje. Luego, hay que ser coherentes. No es que hoy día le permites al niño hacer una acción, un acto, y al día siguiente ya le dices que no. O lo contrario, hoy día no le permites al niño pues dejar sus juguetes desordenados y al día siguiente sí se lo permites. ¿Por qué? Porque esto genera confusión en el niño. No estamos siendo coherentes, no estamos siendo consistentes y como él no sabe cómo actuar, como él no sabe si a mamá o a papá esto les parece bien o mal, entonces él toma la decisión libremente de si hacerlo o no. Por lo tanto, hay que ser coherentes. Si tú has decidido que esto no se va a permitir en casa, que esta no es una forma correcta de manejarnos, pues eso es lo que se debe ver siempre. Eso es lo que tú debes cuidar en todo momento. Coherencia.
Procura siempre anticiparte. Procura siempre anticipar las consecuencias. Sucede en algunos casos que los padres dejan dilatar demasiado el tiempo hasta que ya llega un momento en el que se da la explosión del enojo, los hijos pelean, ya papá y mamá llegan al grito, ¿sí? Pero hay muchas oportunidades que nosotros podemos tener para anticiparnos a lo que está sucediendo. Por ejemplo, resulta que el niño grita, en ese momento le grita a alguien, no está gritando en medio de un juego, no es porque está divertido, sino porque está claramente enojado, enfadado y le grita a un niño o a un mayor, a quien sea. Tú puedes anticiparte y decirle, cuidado, regula tu tono de voz, trata mejor a tu mamá o no le grites a tu hermano, ¿sí? Entonces, primero nosotros estamos muy atentos e intervenimos en el momento oportuno. No dejamos que la situación llegue a peor, porque si no ya es difícil, ya cuando el niño tiene su arranque de enojo, de frustración, ya es más difícil contener todo lo que está sucediendo. Y no solamente que vamos a procurar contenerlo, sino también le podemos anticipar, hey, mira, ya te he dicho que esto no se puede hacer. O tú ya sabes que aquí no golpeamos, no maltratamos a nadie, no le puedes hacer esto a tu abuelita. Si tú haces esto, la consecuencia es tal, ¿ya? Acuérdate. Entonces, nosotros vamos teniendo nuestras precauciones, nuestras previsiones y el niño, por supuesto, está teniendo la oportunidad de tomar su decisión, está teniendo la oportunidad de ser reflexivo y analizar lo que va a hacer, ¿ya? Entonces, no solamente intentemos participar o tomar acción cuando ya todo está dado, hay que estar también bastante atento en esto. Las consecuencias no son fijadas en función de cómo nos sentimos. Puede ser que un día tú manejes la situación dialogando tranquilamente con tu hijo, le digas, mira, esto no estuvo bien, o has regado el jugo en este momento, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tienes que hacer? Vamos a recoger, te ayudo. ¿Qué vas a utilizar para recogerlo? Puede ser que un día tú lo manejes de la manera más serena, que lo manejes con tranquilidad y le ayudes al niño en este proceso reflexivo y a tomar su decisión. Pero otro día tú simplemente no estás de ánimos, no estás con ganas y solamente te sale el grito. Entonces, si tú reaccionas de manera furibunda, de manera iracunda, es menos probable que provoques un pensamiento en el niño. Es menos probable que lo ayudes al niño a pensar en sus consecuencias, que lo ayudes al niño a tomar una buena decisión. Por lo tanto, esto se enlaza con lo que hablábamos también el otro día. Tú debes tranquilizarte primero, debes serenarte primero para que puedas hablar con el niño de manera calmada y aplicar la consecuencia justa, la consecuencia lógica, ¿sí? Sin afectarlo, sin lastimarlo y pues manejando las cosas de la manera más serena posible, ¿sí? Partimos desde ahí. Luego, otra cualidad de las consecuencias. No afectan a terceras personas. Muchas veces sucede que están los hermanitos jugando y empiezan a pelear, ¿sí? Empiezan a discutir por un juguete o por algo que no les ha agradado. Y algunas mamás, ¿qué es lo que hacen? Bueno, se terminó el juego, castigado todos, ya ninguno de los dos puede hacer tal cosa. Entonces se aplican la de castigado uno y castigado todos. Si no hay para uno, no hay para nadie. ¿Ya? Esto no es justo. Y esto va a generar frustración y resentimiento en tu otro hijo que tal vez no fue el que inició la discusión, tal vez tenía una justa razón. Para ello, aplica también uno de los tips anteriores, que es escuchar a tu hijo, ser empático, ponerte en su lugar y entender la situación. Cuando tú apliques la consecuencia, pues que sea lo que corresponde a cada uno. Si es un hermanito que está empeñado en quitarle el juguete al otro niño, a su hermanito o hermanita, pues tú tienes que darte cuenta de ello y explicarle, mira Pepito, en este momento tu hermano está jugando con esto, ¿qué te parece si juegas con lo de acá? Si el niño no acepta, si el niño no quiere colaborar, no quiere ceder, pues tú tampoco puedes
retirarle el privilegio o retirarle eso que a tu otro hijo le está gustando, que tu otro hijo desea hacer. Entonces tú lo que haces es, si tu otro niño no ha comprendido la situación, no quiere colaborar, pues simplemente lo retiras, lo llevas a otro espacio, conversas con él de cualquier otro tema, pero no afectamos a una tercera persona, no involucramos injustamente a su hermano en una sanción, en un castigo. Otra cualidad de la consecuencia, tiene que ser aplicable en breve. No significa que hoy día hizo algo y tú se la dejaste pasar, ¿sí? Ahí estamos siendo incoherentes, lo que hablábamos hace un momento, y ya luego, de aquí a 2 días después o de aquí al fin de semana, que algo más vuelve a hacer, tú dices, bueno, ahora sí, acumuladas todas, me hiciste esto y esto y esto. Se ha visto mucho. Entonces, el castigo va a ser tal por todas estas que me has hecho. No, no estamos provocando el pensamiento en el niño. Y normalmente si tú se la acumulas, significa que el castigo va a ser, que la consecuencia va a ser, mira, que tengo la palabra castigo, yo creo que a ustedes también les pasa, la palabra castigo bastante interiorizada, tanto que la hemos escuchado y tanto que la hemos visto y vivido, ¿no? Bueno, entonces, cuando tú se la acumulas, cuando dejas que esto alcance dimensiones exorbitantes, pues esta consecuencia normalmente va a ser un poco más severa, ¿ya? Entonces, hablamos de que debe ser breve, sucedió esto hoy día, lo hablamos hoy día, ¿sí? Y la consecuencia de preferencia que sea en este mismo día. Hay ocasiones en las cuales la consecuencia no se puede llevar a cabo ese mismo día, sino es que toca hacerlo al día siguiente o esperar un par de días, dependiendo de la situación. Pero es diferente. El caso es que tú lo hablas con tu hijo, le explicas a tu hijo o se da el diálogo en este tema en ese mismo día, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto de que a veces no se soluciona en el mismo día? Por ejemplo, si es un niño que ha dañado un objeto que no le pertenecía, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Reparar el daño, lógicamente. Pues tiene que comprar esto. Entonces, ese mismo día es muy probable que no alcancen a comprarlo o que no alcancen a buscar esto que deben reponer, por lo tanto no aplica. O hay niños que reciben un tipo mesada, ¿sí? O un dinero cada cierto tiempo, cada semana o al fin de mes. Y en algunos casos, pues una consecuencia pudiera ser esto: tienes que pagar el daño y va a salir de tu mesada, ¿sí? Entonces, en estos casos es muy difícil que sea en ese mismo día, en ese mismo instante que se soluciona. Hay que ver los diferentes casos, ¿sí? Bien, entonces, estamos viendo cómo pasar de los castigos a las consecuencias. Estábamos diciendo también que la diferencia entre un castigo y una consecuencia es que el castigo busca herir a la persona, busca hacerle daño, ya sea de modo físico, de modo verbal o de forma psicológica, ¿sí? Y la consecuencia busca generar un aprendizaje en el niño, generar una reflexión, un pensamiento propio y que el niño sea capaz de tomar la decisión. Ay, pero es que mi hijo es muy chiquito, pero es que mi hijo tiene 3 años. El otro día una mamá me decía, Andrea, ¿y tú crees que mi hija entenderá cuando yo hablo con ella? Es que tiene 3 añitos. Claro que entiende, por supuesto que entiende. Acuérdate de tu hijo cuando era un bebé en brazos. Y tú pues algo así, qué sé yo, te rasguñaba de manera intencional y tú le decías no, pero claramente él al principio no entiende el no, pero en tu rostro hay una expresión clara, una expresión que no es de alegría, ¿sí? Y tu tono no es igual, ¿sí? Entonces el niño empieza a aprender, empieza a distinguir que ese no que está diciendo la mamá viene asociado con una expresión diferente y con un tono de voz diferente. Por lo tanto, aprende que significa que a la mamá no le está gustando, ¿ya? Entonces, desde bebés, los niños aprenden a identificar, aprenden a comprender. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, van creciendo, va a seguir entendiéndote. Lo importante es que tú utilices un lenguaje apropiado para cada edad y que lo asocies con inflexiones de voz, ¿sí? No es lo mismo decirle, hijo, no hagas eso que te puedes lastimar, a decirle, hijito, no hagas eso, te vas a hacer daño. Hay papás
que no son efectivos en su forma de comunicación, que no dejan claro su mensaje, no solo por las palabras que usan, sino por la forma de expresarse que tienen. Entonces recuerda también que cuando tú hablas, cuando tú das un mensaje a tu hijo, debes acompañarlo de un lenguaje corporal y de una tonalidad acorde, ¿sí? El niño va a cruzar la calle sin fijarse, va corriendo y quiere cruzar la calle, hijo, te puedes hacer daño. No, esa no es la forma correcta de expresarse en ese momento. Hay que ser más enérgicos y claro, y en ese momento toca aplicar una acción que es detenerlo inmediatamente, ¿no? En ese momento no vamos a estar propiciando la reflexión, ¿no? Hay que buscar el momento adecuado, hay que tener bastante coherencia, bastante criterio para ello. Bien, entonces, vamos a ver algunos ejemplos de consecuencias, ¿sí? Algunas consecuencias son naturales y algunas otras consecuencias son dadas por la lógica. El niño no quiere comer. ¿Cuál es la consecuencia? Que si no quiere comer, pues se le retira la comida y no come nada hasta la siguiente ocasión en que nos sentemos todos a comer o hasta el siguiente momento en el que se dispongan los alimentos, ¿sí? Esto lo hemos escuchado tal vez en algunas ocasiones, pero no siempre se aplica, no siempre se pone en práctica en algunos hogares. Sería una consecuencia natural. Tu hijo más grande ya está en capacidad de poner, digamos, la ropa a lavar y tú le has pedido que él lo haga, pues, o ya es una responsabilidad que él tiene asignada, como lo hayan manejado, ¿no? Si no lo hace, si no cumple, ¿cuál es la consecuencia de este hecho? ¿Cuál es la consecuencia lógica? Pues que se queda sin ropa limpia para ponerse. Al día siguiente, mamá, ¿dónde está? No tengo ropa, no tengo nada que ponerme. Hijito, pero tú tenías que colocar la ropa a lavar. Ahí está, no la has puesto, sigue en el mismo lugar. ¿No? Entonces, él se va dando cuenta de que las cosas no van a estar hechas por otra persona, sino es que son responsabilidades que se le atribuyen y si no las cumple, pues hay algo que sucede, una consecuencia. Otro ejemplo, recuerdo a una mamá que me decía de manera constante, es que mi hijo hace entrenamiento de fútbol, entrena fútbol, pero nunca prepara su mochila. Solamente espera que yo se la aliste, que yo se la deje con todo ahí. Nunca la prepara. Yo le decía, ¿y le gusta jugar fútbol? Sí, le encanta. Le digo, bueno, pues no le hagas la mochila. Pero ¿y si no la llevan, no lo dejan jugar? Pues que no lo dejen jugar. Él se dará cuenta de que tiene una responsabilidad que asumir, que hay una consecuencia. No llevaste tu uniforme, pues no juegas. Nadie te va a hacer la mochila, nadie te va a preparar lo que necesitas. Eres tú el encargado de ello. ¿Sí? Vamos fomentando también la responsabilidad. Otro ejemplo, cuando son chiquitos, muchas veces los niños riegan líquidos, alimentos, y muchas veces también es sin intención, es propio de su desarrollo, todavía no están hábiles con esto de asir los objetos. Entonces, regó algo, en ese momento tú le dices, bueno, pues hay que recoger. O siempre fomentamos el pensamiento, recuerden esto. Se regó, ¿y ahora qué hacemos? Hay que limpiar. Ah, ya, ¿con qué limpiamos? O toma, limpia con esto, ¿sí? Pues no vaya a ser que agarra cualquier cosa. Ok, te ayudo. O le preguntas, ¿deseas que te ayude o deseas hacerlo tú solo? ¿Ya? Entonces el niño está aprendiendo que ante una acción hay una consecuencia, hay una reacción. A ver, algún otro ejemplo por aquí, déjenme ver. Ya. El otro día una mamá me hablaba acerca de su hijito que le encanta el parque. Bueno, pues el otro día me refiero antes de cuarentena. Que le encanta el parque, pero que siempre es una pelea al momento de ir al parque porque él no se quiere poner la gorra, no se quiere cubrir, protegerse del sol. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia? Tú dile, yo le decía esto a la mamá, tú dile, hijito, qué pena, pero no vamos a poder ir hoy al parque. ¿Por qué, mamá? Porque hay demasiado sol y tú no te quieres poner gorra. Y yo no te puedo llevar sin la gorra porque te vas a quemar, te va a hacer daño. Otro día iremos. Entonces, ¿qué pasó con el hijito? No, ya, yo sí me la pongo rápido y vamos al parque. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, el niño está teniendo en sus manos el poder de decidir, está volviéndose un actor de lo que va a suceder, pues, ¿no? Un actor decisivo, quiero decir.
Si no cuida los juguetes, esto también suele ser bastante recurrente. ¿Qué pasa si no cuida los juguetes? Si los golpea, si los lanza, si los destruye de cualquier manera, pues se le retira el juguete, ¿ya? Y se le dice, mire hijito, hay que cuidar las cosas porque si se dañan no te vamos a poder comprar otros, no te vamos a dar más, ¿ya? Entonces mejor lo dejamos por acá porque no lo podemos estar dañando, ¿ya? Otra cosa es que se daña el juguete en medio del uso, como una forma natural, ¿cierto? Pero no que a propósito intente dañarlo. Si no cuida los juguetes, si lo está destruyendo, pues se lo retiramos. Entonces, todo esto, todos estos ejemplos que estoy dando, ustedes verán, ustedes se darán cuenta que van en función del mismo hecho, van en la misma línea del tema que se está tratando, ¿sí? No quiere apagar la tele, creo que esto ya lo dije hace un momento. No quiere apagar la tele en el momento que se le ha dicho, en el momento que se ha acordado, ¿ya? Entonces tú le dices, bueno, no has querido obedecer, no has querido apagarlo cuando teníamos este trato, significa que al día siguiente no vas a poder ver entonces, ¿ya? Pero en la medida de lo posible intenta anticiparte, intenta adelantarte a los hechos para que él recuerde. Esto es un trabajo que toma su tiempo porque hay que recordar y volver a decirlo y volver a decirlo. No significa que ya lo hablaron hoy día y ya al día siguiente tu hijo lo recordará. Con suerte sí, pero es muy poco probable. O lo recordará, pero ya después de unos días se olvidó. Entonces hay que irlo trabajando con constancia, con firmeza y con coherencia, tal como decíamos hace un momento. Bien, entonces, para pasar a los comentarios, antes de revisar comentarios o preguntas, vamos a repasar cuáles son las cualidades de las consecuencias. Mira, ni siquiera les he puesto números, las tengo aquí nomás apuntadas. Ya, número 1, debe ser en función del error. No es lo mismo, decíamos, un niño pequeñito que ha cometido un error inocente, sin intención, ¿sí? Como que ha regado un líquido, a un niño que ha ido intencionalmente a golpear a otro, o que ha mordido, por ejemplo, ¿ya? Hay algunos niveles y no podemos aplicar las mismas sanciones en todos los casos, ¿sí? Entonces, número 1, debe ser en función del error. Número 2, aplicado en el mismo ámbito, en la misma esfera, ya sea relacionado con los estudios, con la familia, con deportes, etc. En la misma esfera. Número 3, debe ser coherentes. No es que un día sí y otro día no. Hoy día te permito y mañana no. No. Número 4, procura anticiparte. ¿Sí? Procura al niño darle la oportunidad de pensar, de reflexionar y de decidir la manera en la que va a actuar. Número 5, no se deciden las consecuencias en función de cómo nos sentimos. Tú primero te calmas, te tranquilizas, te tomas un tiempito, unos minutos y luego lo hablas con tu hijo. No puedes reaccionar abruptamente, sino que debes ser dueño de ti, antes de sancionar a tu hijo con alguna consecuencia. Número 6, ¿verdad? Que no afecten a terceras personas. Sobre todo nos referimos a los hermanos. A cada uno la consecuencia que le corresponde. No es que lo que te dije a ti, el castigo va para ti y va para todos. No. Y número 7, debe ser aplicable en breve. ¿Sí? Pasó hoy día, lo hablamos hoy día. La consecuencia se aplica lo más pronto posible. No es que se deja para después hablarlo, ni para después acumularlas todas. No, nada que ver. En ese mismo momento, en ese mismo instante o lo más breve que se pueda, ¿sí? Bien, vamos a ver si hay algún comentario, alguna preguntita. A ver. Hola, 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 ¿qué tal? Gracias, Erika. A ver, mi hijo me descompone mucho porque se enoja demasiado. Ahora con las tareas no se concentra y yo todo el tiempo digo, haz tus tareas y repito y repito. Entonces, cuando... A ver, se me perdió, es que es un poquito larga. Entonces, cuando no hace caso, le digo, no vas a ver televisión. Y no sé si le afecta, porque entonces juega con juguetes. No sé si realmente siente el castigo y la consecuencia. Se irrita, me dice palabras fuertes, me duele decirlo. Erika, sí, Erika, veo que pasan bastantes cosas en relación con tu hijo. Me parece que es un tema un poquito amplio para tratarlo con mi hijo, con la comida, y me han dicho eso.
Papá y mamá están separados ahora y me siento culpable. Ah, ya, muy bien. Erika, no sé si estuviste conectada en el enlace anterior. Em, Hablábamos, si no es así, te animo a que después de que veas este video, de que termine esta conexión, quiero decir, revises la transmisión que tuvimos el día miércoles, ¿sí? Miércoles, cuando hablamos acerca de cómo lograr que mi hijo obedezca. Ahí di 10 recomendaciones eh, y pues una de las cosas que hablábamos también era de que tienes que liberarte también de la culpa. Me hablas aquí de una separación. Me dices mi mamá y mi papá, no sé si son tu mamá y tu papá o si te estás refiriendo a tú y tu esposo que están separados, pero hay primero que liberarse de la culpa. Hay muchas cosas que hacemos o que hemos hecho en algún momento con nuestros hijos que no han estado bien, que no hemos obrado de la mejor manera, hemos cometido algunos errores, ¿sí? Pero no debes guiarte por los fallos previos, ¿sí? Una vez que tú sepas, que tengas claridad en cuanto a qué hacer, a cómo manejarte o qué es lo correcto en todo caso que deberías realizar con tu hijo, la forma en la que deberías educarlo, pues sé firme con eso y ten tú la certeza de que lo estás haciendo por el bien de tu hijo y sobre todo no tengas pena al momento de dar una indicación, al momento de dar una orden, porque se supone que tú ya lo has pensado, que tú ya has considerado todas las aristas, todas las consecuencias, tú ya te das cuenta de que esto que le estás diciendo a tu hijo es por un bien, ¿sí? ¿Y por qué te digo esto? Porque hay muchos padres que se limitan de poner órdenes, de poner puntos en alto a sus hijos porque les da miedo ser demasiado estrictos, porque no quieren generarle ningún trauma, porque pobrecito, porque a mí me criaron con bastante firmeza, con bastante maltrato y yo no quiero que mi hijo viva lo mismo. Hay muchas cosas que que traemos de nuestra historia de vida, ¿sí? De nuestras concepciones previas también, y permitimos que esto influya en la crianza de nuestro hijo, pero no siempre es lo adecuado, no siempre es lo ideal. Entonces, para empezar, Erika, sí me gustaría conocer un poco más de la situación porque noto que estás bastante preocupada, pero para empezar esto, tú debes tener claro la certeza de que lo que estás haciendo es por el bien de tu hijo y por lo tanto debes ser firme, constante y liberarte de las culpas. Tal vez pudiera ser, Erika, que un día aplicas una regla, un día aplicas una consecuencia o eres más firme y en otra ocasión no lo eres. O tal vez hay más personas en casa que están involucradas también en la crianza y esto afecta bastante. Como decía al principio, cuando hay varias personas viviendo juntas, es más difícil tener disciplina con el niño porque hay muchas personas que están hablando del tema, hay muchas personas que aportan con sus comentarios, con sus ideas y sus creencias y entonces el niño no sabe a quién hacerle caso. El niño no sabe si obedecer a la abuelita, al tío, a la tía, al papá o a la mamá o muchos de ellos hacen caso al que le conviene, al que en ese momento le está dando por su lado, ¿sí? Lo que le favorece a él. Vamos por acá. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Maribel. ¿Qué pasa si el niño ya tiene miedo a los padres por un carácter fuerte? Que hasta cuando está entretenido en algo, viene el padre, le dice algo y salta del susto. ¿Cómo se puede revertir esto? Creo que tiene un trauma. Maribel, en este caso, eh, lo que hay que hacer, más que con el niño, es intervenir con los padres. Entiendo que lo que está sucediendo aquí es con el papá, ¿verdad? Si viene el padre, le dice algo y se asusta, claro. Lo que hay que hacer aquí es empezar a trabajar con el padre. Hablar tú con tu esposo o tal vez en otro contexto, pero es él principalmente quien tiene que darse cuenta de los efectos que está generando en su hijo porque no está formando, según lo que me dices, ¿no? No estaría inculcando respeto, sino temor. Y lo que menos queremos es que él se aleje
si tiene temor, no va a generar cercanía, no va a generar ningún vínculo afectivo y lo que va a suceder es que se va a alejar de esa figura y no va a tener esta imagen representativa. O la va a tener en otro lado, de alguna tercera persona que tal vez puede ser algún amigo cuando sea más grande. ¿Sí? A lo que quiero llegar es que no se le da a tu hijo, imagino que es pequeño, pero en muchos casos, no solamente en el tuyo, Maribel, en muchos casos, donde tenemos que empezar no es con el hijo, no es con los niños, sino con los padres, revisando las actitudes que pueden ser muy firmes, muy autoritarias, ¿sí? Por un extremo, o muy permisivas. Entonces, los dos extremos son igual de dañinos. Lo que debemos buscar es el equilibrio que hablábamos en la otra ocasión, en nuestro último encuentro, y el equilibrio se llama disciplina positiva. Entonces, buscar un balance. Lo que hay que hacer es, Maribel, orientar más a tu esposo. Erika dice, sí, yo trabajo y mi mamá lo cuida en su casa, es así, claro, sí, sí me imaginaba, Erika. Hay casos, ya con la práctica algunas descripciones que me dan ya me hacen inferir un poco la situación. Gore, saludos. Lo que pasa con mi hijo, jugamos, pero casi todo el día está que me golpea. Ay, le digo que eso no se hace, lo deja de hacer por un momento, pero luego sigue y sigue. ¿Y tú qué haces, Gore? Me golpea, le digo, ya, le dices que eso no se hace, pero si él no acata lo que le estás diciendo, o si él no se muestra comprensivo, digámoslo así, con lo que tú le estás diciendo, pues tú detienes el juego y te retiras. O tú detienes lo que sea que esté haciendo, porque puede ser que en alguna ocasión no sea contigo, sino que está lastimando a otra persona, ¿ya? Pero si tú ya has hablado con él o con ella, es un niño, ¿no? Sí. Si tú ya has hablado con él y él es insistente, ya le has dicho, mira, lastimas, me duele, eso no me gusta. Entonces hay que retirarlo, hay que apartarlo de la situación para que no te siga haciendo daño a ti. Si es contigo, tú te retiras, pero si es con otros niños, retirarlo y que él entienda que esa no es una forma correcta de actuar y que mientras lo haga no va a poder seguir participando, no va a poder seguir involucrándose. Dependiendo de la edad, no sé cuántos años tenga, pero también si ya es más grandecito hay que hacerle notar que si él agrede, que si él lastima a los compañeros, luego no van a querer jugar con él. Cuando es muy pequeño es difícil hacerlos comprender esto, pero cuando ya tendrán unos 6, 7 años, pues ahí 5 incluso, ahí ya comprenden esto, de que si tú estás haciendo daño a alguien, lo lógico es que los otros niños quieran alejarse. Una consecuencia, ¿ves? Ahí podemos hacerlo reflexionar acerca de las consecuencias. Ami, hola, buenas noches. ¿Por qué mi hijo cuando le exigimos algo, ya sea comer o hacer tareas, se molesta y no quiere realizarlo y se encapricha peor? Tal vez, Ani, tal vez será que se lo pides como que ya, en este momento, estás jugando, vamos a comer, o ya, deja eso, ya es hora de hacer las tareas. Puede ser, porque a veces, lógicamente, si tú estás haciendo algo que te interesa, algo que te agrada, los niños siempre están ocupados, ¿no? Ellos siempre tienen algo que hacer, siempre están haciendo algo. Si están haciendo algo de su agrado, a cualquiera le molestaría que le digan ya, hasta aquí, a comer, o a hacer las tareas en este momento, o me apagas la televisión. Entonces, lo que te sugiero es que te anticipes, le digas, hijito, en 5 minutos ya hay que comer. O terminas de hacer eso, o terminas de ver ese episodio, cuando termine ese programa, ya nos tenemos que sentar a hacer las tareas, ¿sí? Entonces, tú no seas tan tajante, hay que ser un poco empática, hay que darle un poquito de espacio, ponerse en su lugar y darle un poco esta cabida, esta flexibilidad. Te dicen, no, mamá, 5 minutos más, no que sean 5, que sean 10 minutos. Ya, es un trato. En 10 minutos apagamos o en 10 minutos empezamos a hacer tal o cual acción, ¿sí? Anticípate un poco. Katia, tengo un niño de 4 años, a veces no quiere obedecer. Katia, los niños de 4 años tienen mucha energía, los niños de 4 años son muy enérgicos y es lógico que a veces no quieran obedecer, están en un proceso de aprendizaje. Como decía hace un momento, los niños, todo esto de la disciplina a la cual nos estamos refiriendo lleva su tiempo. No significa que lo que aplicaste hoy
te sea igual de útil mañana, o que te sirva todos los días, porque no es solo que hay que variar las estrategias dependiendo de cada niño, sino es que el mismo niño va cambiando. La transmisión que tuvimos hace una semana, exactamente, el día lunes, hablábamos de las etapas de desarrollo del niño y las formas de lo que necesita un niño, un bebé, un infante, no es lo mismo que necesita un niño de 7, 8 años, como no va a ser lo mismo que necesita un niño de 12 años, un adolescente, ¿ya? Entonces, las estrategias van cambiando de acuerdo a las edades del niño, ¿sí? Y luego de ello hay que ver las características de cada uno de ellos, ¿sí? Hay que ver también la forma en la que están interviniendo papá y mamá. Puede ser que papá sea muy autoritario, que sea muy exigente, que quiera todas las cosas ya en este momento, ahora, y la mamá sea un poco más flexible, ¿sí? Entonces hay que ver, pueden ser que hayan algunos estilos de aprendizaje, estilos de crianza mezclados, ¿sí? Y pues el niño también se confunde un poco y no sabe cómo actuar. Muchas gracias por la respuesta, gracias, gracias. Bien, ¿qué tiempo llevamos? Me ha gustado, he tenido algunas preguntas, me encanta cuando me hacen muchas preguntas. Bien, siendo las 7:45, bien, vamos a dar por concluida, si no hay más preguntas, vamos a dar por concluido este encuentro. El día jueves nos vamos a conectar nuevamente. ¿Qué les gustaría? ¿Seguir con estos temas de emociones, de crianza o pasar a temas de aprendizaje? Si pueden, me lo van dejando en los comentarios, así yo empiezo a organizar rápidamente los temas para traerles algo interesante y útil, ¿no? Entonces, pueden ser aprendizaje, o continuamos en esto de emociones y de crianza. ¿Qué les interesa? Rápidamente cuéntenmelo, por favor, o me lo dejan por ahí en un mensajito, y lo programamos. ¿Ya? Hola, ¿qué tal? Warren, Gabriel. No está de más decirles también que este video va a quedar grabado en la página de Facebook, Andrea Velasco Santillán Educación, y que si conocen a alguien que tenga hijos, que pueda estar necesitando esta información, pues lo compartan y así llegamos con más información útil pues a otros hogares. Y antes de irme, chicos y chicas, si me dejan ahí su corazoncito, si me ponen un like para que yo me ponga feliz y saber que esto les ha gustado, y pues me animan así a seguir conectándome y compartiéndoles información. Gracias, muchas gracias. Ya, le gusta más emociones y crianza. Nos ayuda. Ya, Erika. Muy bien. Bien, entonces, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el día jueves. Todavía no he decidido si a las 7 de la noche o a las 8, pero es el jueves, nuestro siguiente encuentro. Así es que nos vemos y será en un próximo encuentro. Gracias.